¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuéntate Otra. El día de hoy, después de como 2 meses de no grabar Cuéntate Otra, estamos aquí y retomando el tradicional formato, se podría decir, en donde solamente es audio. Hay varias razones. Una de las más importantes es que, pues, ya... Bueno, dejémoslo en que el formato de video no llamó tanto la atención y creo que gustó más el tipo formato radio, digámoslo así. Para nosotros es más cómodo también. Para nosotros es más cómodo, es más fácil y pues creo que para todos es mejor. Así que el día de hoy, como siempre, a mi lado se encuentra mi compadre. ¿Cómo estás? Hola, gente, muchas gracias. Y pues sí, aquí estamos de nuevo con la misma dinámica de siempre, ya saben, pero pues solo audio, como en los viejos tiempos. El tema de esta semana es cosas perturbadoras, raras, misteriosas, terroríficas, etcétera, vistas o experimentadas en iglesias. Vamos a estar hablando un poco de relatos, quizás una que otra anécdota o leyenda real. Pero sí, básicamente serán anécdotas alrededor de estos lugares. Soy ruso ahora o algo así. Alrededor de estos lugares. Sí. Que pues son centro de creencias religiosas. Y pues a veces ahí nos encontramos de todo tipo de cosas, ¿no? De todo tipo de cosas. Así es, la iglesia es un lugar, pues, vaya, que es bastante religioso, pero a la vez es un tema macabro porque, como bien lo mencionas, suceden bastantes tipos de cosas. Normalmente está raro porque, pues, al ser un lugar religioso... al ser un lugar religioso, es difícil pensar que un demonio o cosas malas pudieran llegar a estar ahí, pero por lo mismo que es religioso, es más fácil de atraer cosas malas, ¿no? Sí, como que tú te imaginas ahí los dos lados, así como tienes lo espiritual, a lo mejor también puedes tener lo negativo, sí, y lo más dañino, por así decir. No sé, por ejemplo, si tú te toparas una noche que fueras por la carretera o algo así, te encontraras un pueblito con nadie y hubiera una iglesia abandonada, ¿tú qué pensarías? Tú pensarías, en ese lugar no me va a pasar nada, no voy a ver nada. O pensarías, me da cosa entrar ahí, ¿qué puede haber ahí adentro? Sí, yo creo que, pues así como bien lo dices, se vería como que un lugar macabro en el que automáticamente yo diría, no voy a entrar ahí. Sí, definitivamente no voy a entrar a presionarme ahí. Entonces, pues sí, gente, el día de hoy, ese es el tema, esta es la temática y pues, como ves, si das comienzo el día de hoy con una pequeña historia que nos da introducción a todo esto. Sí, gente, esto es una pequeña leyenda como introducción al tema. Va a ser breve realmente, pero lo interesante es que se supone que es una leyenda real. Y bueno, esta leyenda se sale un poco de la iglesia porque realmente no pasa dentro de una iglesia, pero le pasa a personal de iglesia, por así decir, le pasa a una hermana, a una monja. Y bueno, la leyenda básicamente dice, y es moderna relativamente la leyenda, que había una iglesia que, así como por ejemplo aquí en Pascua de repente organizan como eventos juveniles para que los niños convivan y pues practiquen su fe, no sé. Sí. Nunca fui uno de esos, no sé qué se hace realmente. Pues bueno, esto es algo similar porque la iglesia había planeado algo así como que un viaje escolar, por así decir, para los niños, pero pues un viaje de la iglesia, no era escolar. Entonces,
era una hermana de la iglesia, una monja, la que estaba encargada de conducir el autobús en el que iban los niños. Y pues ahí iban los niños y la hermana en el autobús, todo normal, estaban conduciendo al lugar al que iban a ir. Y bueno, ahí la tragedia que pasó fue que hubo un accidente de tráfico. Hubo un momento en el que la hermana sintió como que se estaba quedando dormida, sintió algo raro y repentinamente después de eso tuvieron un choque. Ok. Y fue un choque que fue letal para prácticamente todos los niños que iban dentro del autobús. Y la única superviviente fue la hermana que iba conduciendo. Ella quedó herida también, pero pues al final del día se pudo salvar, a diferencia de los niños. Y esto la atormentó realmente. Esto causó que ella sintiera cierta culpa a lo largo de su vida. Y pues realmente ella se sentía pues atormentada. Ella no podía vivir en paz porque se sentía responsable de esos niños. Porque pues ella lo veía como que era su deber cuidarlos y no pudo hacerlo. Entonces por eso se sentía culpable. La depresión que tenía llegó a tal grado que ella pues decidió que ya no quería vivir. Y la manera que ella pensó de terminar con su vida fue parando su carro en las vías del tren para que pasara el tren y hiciera lo suyo. Sí. Entonces, bueno, ella se dispuso a hacer eso. Conduce, llega a las vías del tren, coloca el carro ahí en medio y se detiene, apaga el carro. Y bueno, ella está ahí como que sola, sentada con sus pensamientos, cuando de repente ya empieza a escuchar el sonido del tren que se está acercando. Acto seguido, pues ella cierra los ojos, ya dispuesta a aceptar el futuro que ella misma escogió para ella. Y para su sorpresa, pues escuchaba que el tren se acercaba, escuchaba que se acercaba, que se acercaba, que se acercaba. Pero de repente, ella siente un pequeño movimiento en el carro y escucha cómo el tren se aleja. O sea, no impactó el tren con el vehículo. Ella se confunde, dice, ok, ¿qué pasó? Se baja del carro y pues se da cuenta de que el carro no está donde ella lo dejó. El carro está lo suficientemente adelante de las vías como para que no impactara el tren con ella. Entonces, pues el carro se movió, básicamente. ¿Por qué se movió? ¿Cómo se movió? Ella no lo sabe, está ahí confundida. Se pone a mirar el carro para ver si tiene algún rasguño o algo que le haya dejado el tren, no sé. Y de repente, en la parte de atrás, por donde está la maleta, ella puede ver un montón de pequeñas huellas de manos de niños. Y pues ella al ver eso se conmovió, rompió en llanto, y a partir de ese punto ella lo interpretó como que pues esos niños la habían, a lo mejor no la habían perdonado porque no había algo que perdonar en primer lugar, pero eran los niños diciéndole, no, usted tiene que vivir, usted no tiene por qué hacer esto. Entonces pues ella sintió que los niños la salvaron, y a partir de ese punto pues ya pudo continuar con su vida, ya no estuvo cargando con ese remordimiento, con esa culpa, y pues pudo tener una vida feliz después de eso. Caso curioso, es una historia feliz realmente. Casi no tenemos historias de esas aquí en Cuéntate Otra, pero esa es la leyenda, y la leyenda cuenta que después de eso múltiples personas han intentado ir a las mismas vías del tren para ver si realmente pasaba lo mismo, y algunas personas afirman que sí, pasó lo mismo. Otras personas afirman que no pasa nada. Y pues es algo que no podemos saber con certeza, ¿verdad? Si es real o no. Pero pues esa es la leyenda de una madre que fue salvada por los niños que ella pensó que los defraudó, pero realmente no. Uh-huh. Y esa es la mini leyenda. Es una historia bonita porque a veces nos hacen falta de esas. Sí. Sí. Nos hace falta más fe en la humanidad. Exacto, sí. Sí, güey.
Güey, pues no mames. Es una buena historia para dar introducción a lo que es este tema. ¿Qué opinas tú de esa historia, güey? Pues a mí sí se me hizo bonito, ¿eh? Sí se me hizo conmovedor. Ajá. O sea, es como que una historia... pues a mí se me hace lindo. Como que ese momento... Incluso yo desde mi punto de vista escéptico... se me hace bonito como que pensar en la idea de... los niños ayudando a la hermana. Sí. O sea, es buena historia. Para mí sí se me hace conmovedor. Muy bien. Pues bueno, voy a seguir con la siguiente historia. Esta historia es un relato que nos hace llegar. Es una persona que pues no quiere revelar su identidad. Es una historia anónima. Pero esta persona nos dice que lo único que nos va a revelar es que es de Guanajuato. Dice, no daré el nombre de la ciudad, pues no quiero ser el causante de que alguien que haga lo que yo hice y termine muriendo. Yo estoy vivo de Puritito Milagro. En donde vivo existe una iglesia abandonada que era una sede central de la antigua y extinta Santa Inquisición. Los que sean de Guanajuato ya saben de qué hablo. Salud. Gracias. Ese lugar, debido a su longevidad, es el centro de muchas historias de terror. Se habla de fantasmas, gritos y hasta del mismísimo diablo. Esa iglesia abandonada, construida de piedra, es el ejemplo perfecto de cómo un lugar puede quedarse detenido en el tiempo mientras todo a su alrededor avanza. Si bien la colonia en la que se encuentra no es muy nueva que digamos, sí contrasta bastante con las casas y otros edificios que están cerca. Yo siempre he estado en busca de experiencias paranormales. He visitado pueblos abandonados, morgues y también cementerios. La verdad, sí llegué a ver cosas, pero nada demasiado extraordinario. Ya sabes, una puerta que se abre, algún foco que se apaga, cosas con una evidente explicación lógica. Perdón. Exagerado. No, ya. Una noche se me ocurrió la brillante idea de adentrarme en la iglesia abandonada. Perdón, me dio risa, güey. Bueno. Un tono irónico, ¿verdad? La brillante idea. Quería ver si al fin podía tener una experiencia digna de contar al fuego con mis amigos. Para mi desgracia obtuve lo que fui a buscar. Les cuento, entré acompañado de una linterna. Me recibieron los crujidos que hacía la vieja madera al pisarla. Grité algunas palabras. Quería estar seguro de que no hubiera nadie. No quería encontrarme con un vagabundo o un drogadicto. Volví a gritar. Nadie respondió. Allí dentro solo estaban las solitarias bancas llenas de telaraña. No quise caminar directo hacia el altar, pues si se veía algo macabro, la verdad, entonces lo primero que hice fue caminar por un pasillo que estaba a la izquierda. Llevaba directo a unas escaleras. Tenía toda la intención de subirlas, pero entonces pude escuchar pasos provenientes de arriba, así que mejor me di la vuelta. De pronto, clarito pude ver a alguien pasar por afuera de la iglesia. Pasó rápido, como si no quisiera ser visto. No le di importancia. Mientras regresaba hacia las bancas pude notar que una pared tenía rastro de haber sido quemada. Quizá había encendido una fogata normal, supuse, pero alumbrando bien pude ver algunos dientes ahí. También había cabello y había una extraña figura hecha con palitos de madera. Eso era definitivamente más extraño de lo que me esperaba. Comencé a tener un mal presentimiento. Quería salir rápido de ahí, pero no sin antes acercarme al altar. Lo hice. Había unas velas viejas, también una copa ya oxidada. En el mueble del lado izquierdo había algunas cruces y en el mueble del lado derecho había un par de libros del latín. Claramente no intenté leerlos. También encontré una vestimenta muy pequeña, posiblemente de un bebé. La vestimenta tenía una cosa rara. Se veía mojada, como con cera y grasa quizá. Me dio un poco de asco, así que mejor no agarré la vestimenta. Me subí al altar y me quedé sentado unos minutos esperando ver algo, pero nada. Ya se había quitado el miedo, así que decidí subir las escaleras para ver quién estaba arriba.
Sabía que había alguien, pues escuchaba los pasos. Estoy consciente que suena demasiado tonto, pero en ese momento tenía un impulso que no podía controlar. Me acerqué sin hacer ruido. Ya no escuché los pasos, entonces me animé a subir las escaleras. No subí de golpe. Primero solo me asomé al gran salón que estaba arriba, mientras aluzaba para ver si había alguien, pero como no vi nada, decidí entrar. Encontré algunas pinturas dañadas, barriles rotos, y en el suelo estaba pintada una estrella judía. Eso me llamó la atención, pero claramente no había nada más que hacer. Solo me quedaba recorrer el salón en busca de algo extraño. Cuando creía haberlo revisado todo, me di cuenta que al final había algo al final del pasillo. Así que fui. Cuando eché la luz de mi lámpara, por el suelo pude ver unos pies. Me quedé paralizado. Sentí escalofríos. Entonces escuché el quejido de un cerdo. Me di la vuelta inmediatamente y bajé las escaleras corriendo directo a la salida. Pero las puertas se habían cerrado. Intenté abrirlas para salir, pero se habían atrapado. Se habían trabado. Casi me da un ataque de pánico. Entonces volví a escuchar otra vez ese horrible ruido de cerdo. Busqué dónde esconderme. Entonces noté que a la derecha, al fondo, había una puerta. Corrí hacia ella. Estaba abierta, así que entré. Alucé por todos lados, en busca de la siguiente puerta o el siguiente pasillo, para seguir corriendo. Mientras buscaba, pude ver grandes jarrones que parecían caros. También había un perchero con túnicas moradas. Esas túnicas no se veían viejas. Finalmente, vi otra puerta, así que fui hacia allá. Crucé la puerta y me encontré con un pasillo que doblaba hacia la izquierda. Caminé, pues detrás de mí podía escuchar pasos. Había algunos quinqués tirados. Doblé siguiendo el único camino que tenía y descubrí que podía seguir avanzando por un largo pasillo que cruzaba una mazmorra. A los lados había rejas que encerraban mesas con cadenas y muchos artefactos de tortura. Yo estaba caminando por un pasillo donde habían muerto cientos de personas a manos de la iglesia. Mientras cruzaba ese tétrico pasillo, pude escuchar algunos susurros. Eran muy leves, pero sonaban demasiado cerca. Una mujer suplicaba que no la quemaran, pues decía que no era una bruja. También recuerdo claramente escuchar una guillotina. Ese pasillo era espantoso. Tras cruzarlo, llegué a otra puerta. Al abrirla me encontré en una sala siniestra y macabra. En las paredes había símbolos satánicos y en el piso estaba dibujada la cara del diablo. Estaba sonriendo. Pude ver unas escaleras, así que fui hacia ellas, tratando de no acercarme mucho al altar que estaba en el centro de la habitación. Subí las escaleras, abrí una reja y atravesé una puerta que me llevó a una biblioteca. Debo de admitir que no soy muy atlético, así que ya me encontraba algo cansado y aparte muy asustado. Y ciertamente nervioso. Me quedé quieto un momento, tomando aire. Ya no escuchaba los pasos, así que me detuve a pensar qué iba a hacer. Noté que había dos puertas más. Las revisé. Una llevaba a un extraño salón donde había esculturas de cabezas y la otra puerta me llevaba al jardín de la iglesia. Claro que salí al jardín. Me sentí aliviado de poder respirar aire fresco. Lo único que me faltaba era encontrar la forma de brincarme el muro y poder escapar de ese horripilante sitio. Por desgracia, el muro era alto y yo no tenía ninguna manera de treparlo. Entonces escuché otra vez a ese maldito cerdo. El único lugar donde podía esconderme era detrás de una fuente medio rota que estaba a mitad del jardín. Así que corrí y me escondí. Cuando me sentí seguro detrás de la fuente me asomé, así como que no queriendo. Entonces pude ver lo que estaba siguiendo. Estaba desnudo, tenía brazos y piernas de humano, pero su cabeza era la de un cerdo. Lo primero que me vino a la mente es que se trataba de un demonio o algo mucho peor. Esa criatura observó el jardín con detenimiento. Sus ojos amarillos brillaban como faros. De su hocico resbalaba una cosa verde y espesa. Por suerte, no notó mi presencia, así que se dio la vuelta y regresó a la biblioteca. Yo estaba buscando desesperadamente alguna ruptura en la pared para colarme por ahí, pero no encontré. Lo que sí encontré fueron unas letras. Quería leerlas, pero
Primero me aseguré que el hombre cerdo no estuviera cerca, y entonces fui a donde las letras. Era una escabrosa frase que decía: Dios hizo temible el infierno para que nadie quiera ir, e hizo este sitio horrible para que nadie quiera volver. Tenía que salir de ahí, y tenía que hacerlo rápido. Me armé de valor y entré a la biblioteca, tratando de no hacer ruido. Quise volver por donde había venido, pero pude escuchar el eco de unos pasos. Así que mejor entré a la extraña habitación que tenía las esculturas de las cabezas. Las paredes de esa habitación estaban manchadas de sangre, y en el piso había pedazos de algo. No sé qué era. Mis ojos buscaron otra puerta y la encontré. La abrí. Finalmente salí a la calle. Escuché el grito del cerdo, así que cerré la puerta con fuerza. Pude escuchar cómo esa cosa se golpeaba contra la pared. Me giré pensando que en cualquier momento el hombre con cabeza de cerdo iba a salir. Pero noté que no había ninguna puerta, solo estaba en la pared. Además, me di cuenta de que había salido en un lugar bastante alejado de la iglesia. Nada tenía sentido. Esa noche corrí hasta la casa de mi madre. Ahí estaban todos mis primos y tíos, pues era el cumpleaños de alguien. Jamás les conté nada de lo sucedido. Esta es la primera vez que me atrevo a contar lo que ocurrió en aquella ocasión cuando tuve que correr de un hombre con cabeza de cerdo. Ok. Es una historia de una exploración urbana, de cierto modo, en la que pasan muchas cosas, se ven muchas cosas. Sí. Es como lo que te preguntaba yo ahorita, si tuvieras una catedral abandonada o algo así. ¿Entrarías? ¿Entrarías? Pues no, porque uno se imagina ¿Qué va a pasar eso? que vas a encontrar un caso así bien extremo como ese. Lo de la... Pero, güey, tenía mucho sin contar historias. Ah, perdiste la práctica. Ahí, güey. Eso de la Santa Inquisición es interesante, porque pues sí es cierto, se supone que realmente se cometieron actos atroces en nombre de la iglesia. Y pues sí es interesante pensar que pues algunas iglesias podrían encerrar ciertas energías, ciertos espíritus incluso. Totalmente. Pues a causa de esos actos. Totalmente. Por el tema de las catedrales abandonadas, fuera de los temas que yo traigo hoy, hay una historia muy buena que yo conozco sobre una catedral abandonada y tiene relación pues con este episodio y todo eso. Ajá. Y es un libro que yo escribí que se llama El sello de Cinabrio, ¿Que no lo has pasado? Y ya se venció el contrato. ¿Y no te dieron copias? Tengo una en mi casa, nada más. ¿Física? Sí, pero es de mi mamá. Sí. ¿Por qué les cuento esto? No sé, porque el contrato ya se venció, no les puedo compartir un enlace, no les puedo pasar el PDF, obviamente, porque qué tal que me fusilan la idea. Pero pues, tú tienes una copia del PDF, ¿no? Sí. Creo que me la habías pasado, ¿no? Probablemente sí. Sí me lo habías pasado. Pero tú me dijiste, no, a mí me gusta solo leer en físico. Sí. Me canso leyendo en el teléfono. Sí, mucha gente se cansa leyendo desde el teléfono. Uh-huh. Entonces, no sé, quizá un día se me crucen los cables y lo intente publicar de nuevo y a lo mejor ya les podemos compartir ese libro, ¿verdad? Pero pues a día de hoy no es posible. Pásame los churritos. Que por cierto, ¿sí ganaste? ¿Cuánto me dieron? Me dieron como 300 pesos. ¿Cuántas copias se vendieron? No recuerdo, pero las regalías era algo así como el 10% de las ventas generadas. Y muchas de las ventas fueron de personas que yo conocía que pues me dijeron así como que pásame el enlace para comprar tu libro. Entonces, en cuanto a ventas, pues no vendió realmente. Pero pues X. No sé. Pero cumpliste tu sueño de escribir un libro. Exacto. Ese era el punto. Realmente. Y pues sí, gente, si algún día se me atreve publicarlo de nuevo, pues ya les avisaremos. Pero por mientras, tenemos más historias para el día de hoy. Así es. Mi próxima historia ya es una historia no tan corta como la anterior. Ya es una historia de duración normal. Y dejen saco mis notas para contarles la historia.
Déjame mientras lo voy a ofrecer a Diana. Sí. Ok. La historia que les voy a contar es... Bueno, todo comienza cuando un chico joven estaba pues en su casa, tranquilo, estaba navegando por foros de internet y básicamente en un foro conoce a una chica. Y esta era una chica que básicamente estaba buscando a alguien con quien salir por internet, ¿verdad? Entonces se conocen estos dos, comienzan a hablar, traen ahí una dinámica de ligoteo y así duran unas 2 semanas. Pero el tema era que ellos vivían apartados el uno del otro. Vivían, digamos, a un viaje de 8 horas en carro de distancia. Y bueno, tomando en cuenta que los dos eran universitarios, no tenían tantos medios así como para verse fácilmente. Entonces, lo que hizo el muchacho fue que tuvo que esperar unos 4 meses, más o menos, para poder comprarse un carro, para poder viajar en carretera y ir a visitar a esta chica que conoció en internet. Ellas ya estaban hablando de, pues, verse para lo que iban, como quien dice. Ellos ya sabían a lo que iban. Pero pues sí, el tipo no tenía dinero, entonces pues tuvo que ahorrar para comprarse el carro y poder viajar y verla. Entonces bueno, pasaron los meses, el muchacho ahorró, ya se pudo comprar un carro que más o menos le permitiera viajar en carretera hasta donde estaba ella. Y pues bueno, ya un día se dispuso a ir a conocerla. ¿Qué pasa? Que este era un viaje que era meterse por carreteras y por caminos complicados que él no conocía tanto. Entonces llegó cierto punto en el que él, como nunca había manejado solo a otro estado, no tenía tanta experiencia y se terminó perdiendo. Entonces llegó un punto en el que él ya no sabía dónde estaba. Intentó recuperar el rumbo para regresar por el camino correcto y llegar a su destino, pero pues no, terminó siendo una de esas situaciones en las que simplemente te sigues perdiendo más y más y más. Entonces bueno, ya finalmente él decide pararse en un pueblo cercano y preguntar direcciones para llegar al pueblo al que él estaba intentando llegar. Y el pueblo en el que él estaba le llamaba la atención, primero porque no había prácticamente nadie en la calle. Estaba casi vacío el lugar. A pesar de que era viernes, a pesar de que era el mediodía, no era hora como para que estuviera solo. Sí. Y también le llamó la atención porque en este lugar había muchas iglesias, en este pueblo. Él comenta que era algo así como que él veía una oficina de correos y veía como 3 iglesias en 100 metros a la redonda, por así decir. Pero se percató que había una iglesia en la que estaban estacionados muchos carros. Ajá. Entonces él dijo, ok, o sea, esa es realmente la iglesia a la que va la gente. Ahí puedo ir a preguntar direcciones, a ver si alguien sabe cómo puedo irme para llegar al estado al que estoy intentando ir. Entonces él dijo, bueno, voy a tener que interrumpir la misa de cierta manera, pero está bien, me meto y pido las direcciones rápido y me voy. Ese era el plan para él. Entonces, para su sorpresa, entra y el padre que estaba dando la misa se le queda viendo fijamente cuando él entra, así como indignado porque haya interrumpido el evento, por así decir. Se le queda viendo el sacerdote y después toda la congregación, todas las personas que estaban escuchando la misa, hacen lo mismo. Giran su cabeza y se le quedan viendo fijamente. Le pregunta el sacerdote algo curioso que le llamó la atención al muchacho. Le pregunta, ¿eres del gobierno?
Y él se sorprende porque él como describe su imagen es que él era una persona con sobrepeso, era una persona que traía ropa muy casual, traía una camisa hawaiana, traía shorts. Entonces su imagen era lo más alejado posible de una persona del gobierno, ¿no? Y simplemente le responde no. A ver, bueno. Sí. Yo soy de gobierno, tengo sobrepeso. No, eso ando. Así que tan retirados no andamos. Bueno. Imaginémonos que si la historia eras con tú como protagonista y pues la respuesta era sí, ¿verdad? Ok. Pero en este caso no, la respuesta era no. El muchacho estaba decidido a preguntar por direcciones, pero ya en el momento de tener a todos mirándolo fijamente, se quedó como pasmado. Y ya, o sea, como que finalmente, entre balbuceos, pudo decir, quiero saber cómo llegar al... Y el padre lo interrumpe. Tranquilo, hijo, la paciencia es una virtud. Estamos a punto de terminar. Así como que ven, siéntate y ahorita ya que terminemos, me preguntas lo que me quieras preguntar. Exacto, ajá. Y bueno, el muchacho se sienta a escuchar la misa y rápido se da cuenta de que es una misa extraña. No es una misa tan convencional. Y pues esto es como que común de repente en ciertas comunidades recónditas, ¿no? De repente te metes a ciertos pueblitos de ciertas regiones y sus costumbres religiosas son un poco diferentes. Entonces, él notaba como que tenían mucha efusividad en su manera de dar y de recibir la misa. Y también notaba que tenían el hábito de hablar en lenguas. Hablaban en latín, presumiblemente. Ajá. Entonces, pues todo esto a él le llamaba la atención y él se sentía un poco intimidado, incluso, porque ya se sentía como que hasta cierta energía violenta o agresiva en esa misa. ¿Ah, sí? Sí. Pero bueno, de repente, en medio de la misa, en medio de todo, el sacerdote dice algo así como que ahora subirá mi invitado. Y el chico está así como que no creo que se refiera a mí, porque se estaría refiriendo a mí, no tiene sentido, yo acabo de llegar, ¿por qué me llamaría que pase al frente? Y de repente el sacerdote sí lo señala y le dice, tú muchacho, ven al frente. Y pues el chico se queda como que pasmado, ¿verdad? De nuevo. Está dudoso y se levanta de su lugar. Y se va. No, se levanta para decirle no gracias. Pero después de eso, un hombre que estaba detrás de él, que él lo describe que era un tipo enorme, alto, ancho y que estaba muy peludo, que él le recordaba como si fuera un hombre lobo. Y pues el tipo este que tiene atrás le dice, si sabes lo que te conviene, vas a hacerle caso al sacerdote. Entonces pues en ese momento él se siente acorralado y decide pues que va a hacer caso, ¿no? Va a obedecer lo que le están diciendo. Entonces, bueno, ya sube al frente y él lo describe como si estuviera de invitado en un programa de la televisión en el que él definitivamente no quisiera estar, porque al principio le hacía preguntas típicas, ¿no? ¿Cómo te llamas, hijo? ¿De dónde eres? ¿A dónde vas? ¿Por qué vas ahí? ¿Vas a visitar a tu familia? Y pues él le daba como que la respuesta más breve posible, ¿no? Un poco cortante, por así decir. Porque él estaba realmente cómodo y ya en ese punto él no quería estar ahí. Se sentía raro. Y bueno, llegó un punto en que las preguntas raras terminaron y ya fue más como que un confrontamiento. Porque el sacerdote le empezó a decir, nosotros aquí hemos tenido varios problemas con los forasteros. Como decían en Resident Evil 4, no, un forastero. Tenemos problemas aquí con forasteros en el pasado. En el pasado nos hemos tenido que encargar de ciertos problemas. Y pues él en el momento se queda así como que, ok, ¿a qué se refiere? ¿Qué tipo de problemas? ¿A qué se refiere con nos hemos tenido que encargar de los forasteros? Bueno. Y para su sorpresa, después de esto, el sacerdote
Comienza con algo que realmente sí es una práctica habitual en ciertos grupos religiosos del cristianismo, que es el manejo de serpientes. Esto es algo que realmente se hace. Es como que una práctica que se está intentando erradicar, pero pues hay como que ciertas iglesias. ¡Agárralo! ¡Ahí está! Ahí está. Ahí está. Allí están. Eso me imagino como pobre. ¡Basta, hijo de puta! ¡Basta, hijo de puta! ¡Bloqueale el paso! Sí. Literal, eso me estoy imaginando. Sí, sí, hace Una cuenta iglesia que... de Resident Evil y esos cabrones llegando, güey. Sí, sí, hace cuenta que básicamente eso entró el pobre tipo. Y pues sí, el sacerdote comienza con esto, que es la práctica del manejo de serpientes, que se supone que es algo por el medio del cual manifiestan la presencia del Espíritu Santo. Y pues bueno, o sea, él saca a la serpiente, que es una serpiente de cascabel. Y pues el muchacho que cuenta la historia platica que el cascabeleo de la serpiente se escuchaba muy fuerte, que él lo interpretaba como la serpiente diciéndole a él: no te me acerques, soy peligrosa. O sea, y ya lo que colmó el vaso para él era que pues el sacerdote se estaba acercando a él con la serpiente. Exacto, así como que portándola como un arma incluso. No mames. Entonces se estaba acercando el sacerdote con la serpiente, se estaba acercando. Y fue finalmente ahí cuando ya el muchacho reunió el coraje para salir corriendo. Ajá. Él ya decidió, ok, ahí está el tipo ese que me amenazó, voy a salir corriendo lo más rápido que pueda. Ajá. Lo voy a intentar esquivar. Y pues sí, o sea, el muchacho se decidió a hacer eso, salió corriendo, esquivó. Así se escuchaba la serpiente probablemente. Estamos a tope hoy entre el sonido del cerdo hace rato en tu historia y esto. Estamos a tope con los sonidos, acá efectos de sonido. Y sí, el muchacho pues salió corriendo, básicamente. ¿Qué querían hacer con él? ¿Quién sabe? ¿A qué se referían con que habían tenido problemas con forasteros en el pasado y que se tuvieron que encargar de eso? ¿Quién sabe? Pero pues el muchacho definitivamente no quiso quedarse a averiguarlo. Ahorita estábamos hablando como del miedo de meterte a una catedral abandonada que estuviera sola, pero yo creo que también tiene su chiste meterte a una catedral que esté llena de gente rara. Pues sí, güey. Eso también puede ser un poco preocupante, ¿no? Y Pues, pues, pero, bueno, yo me imagino que ¿qué estarán haciendo la gente ahí, güey? Yo lo que pienso es que a lo mejor estaban haciendo algún ritual, güey. Como que gente religiosa no era. Algún ritual satánico o cosas así raras, sí, güey. puede ser. Te digo que esto del manejo de la serpiente sí es algo real, pero pues claramente se le puede dar un giro malo, como con todo. Afirmativo. Entonces sí, estas eran personas que sabrá Dios que estaban haciendo ahí. Un ritual satánico, no sé. Pero pues bueno, afortunadamente el muchacho que cuenta la historia se fue y él ya no supo más qué pasó. Pues bueno, güey. Ajá. Ahí termina la historia. Ah, ok. Pues la neta sí fue buena historia, güey. Como que no sé si es real o no, pero si no, pues tiene inspiraciones de Resident Evil. Sí. Un forastero. Sí. Forastero, güey. Exacto. ¡Oh, de la plaga! ¿Se has visto como que el video del actor de voz? Se me hace que fue lo que pusiste ahorita, que está haciendo como que todas las voces. Puse otro. Ah, tú dices ¿verdad? Sí. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Basta, hijo de puta! ¡Cabrón! Cogedlo. ¡Cógelo! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Hey! ¡Acá! ¡Empieza a rezar! ¡Mátalo! Hasta me dieron ganas de jugar otra vez Resident Evil. Y el clásico.
El clásico, güey. Que el remake está muy bien, pero el clásico es el clásico. Güey. En fin. Buena historia, güey. Y... buena historia, güey. Así es. Bueno, yo voy a contar mi última historia, güey. Del día de hoy. Y esta historia lleva por nombre El cuento del padre Meuron. Father Meuron's Tale. El padre Meuron estuvo voluble durante la cena del sábado. Sus ojos negros centellaban sobre sus mejillas. Nunca había visto sus cabellos tan erizados. Estaba sentado en el lugar más alejado de la mesa, que tenía forma de herradura. Ay, güey. Y pude, sin temor de ser oído, hacer notas de su regocijo al sacerdote inglés. ¿Haces todo un cuento erótico acá? Que estaba a mi lado. El padre Brennett sonrió. Güey, seriedad. Está ebrio de gloria, dijo. Y de placer. A él le toca referir un cuento esta noche. Eso lo explica todo. Sí. Troleados. Sin embargo, yo no tenía gran interés en oír su relato. Abrigaba la convicción de que estaría lleno de oropel y de doncellas que se desmayaban y terminaban sus días en un convento, bajo la dirección espiritual del padre Meuron. Cuando él ascendió a la tribuna, busqué un rincón penumbroso, un tanto apartado del semicírculo, donde podría quedarme dormido sin provocar comentarios. Pero la narración me tomó desprevenido. Cuando ocupamos nuestros sitios y la pipa de Monseñor estuvo encendida y el propio Monseñor estiraba su silla plegadiza, el francés comenzó su historia. La relató en su propio idioma, pero trataré de darles una versión fiel como sea posible, para que la entiendan. Mi contribución a la serie de relatos comenzó sentado en el sillón de respaldo recto en el centro del círculo. Es una historia de exorcismo. He aquí una cuestión con la que no estamos muy familiarizados actualmente los que vivimos en Europa. Diríase, la gracia tiene cierta facultad, acumulada en el transcurso de los siglos, de saturar con su fuerza aún a los objetos del mundo físico. Aún en mi país, en este momento, a pesar de la apostasia que se ha extendido ampliamente y del culto de Satanás, la gracia palpita en el aire y, en efecto, rara vez sucede que un sacerdote tenga que lidiar con un caso de posesión demoníaca. En vuestra respetable Inglaterra también ocurre lo mismo. La piedad sencilla de los protestantes ha mantenido vivo en cierta medida el vigor del evangelio. Aquí en Italia las cosas son distintas. Las viejas potestades han sobrevivido al asalto cristiano, y si bien no pueden vivir en la Santa Roma, hay rincones donde perduran. Desde mi lugar vi que el padre Bianchi miraba furtivamente al narrador, y creí leer en esa mirada un involuntario asentimiento. Sin embargo, prosiguió el francés, desdeñado en causar por ahí su relato. Mi historia no acontece en este continente, sino en la isla de la Soufrière. Cuando yo estuve en esa isla, en el año de 1891, era un baluarte de las tinieblas. La gracia, si bien se había apoderado del corazón de los hombres, aún no había penetrado en la creación inferior. ¿Comprenden? Había muchas santas personas a quienes conocí que frecuentaban los sacramentos y vivían devotamente, pero no todos eran de esa índole. Los antiguos ritos sobrevivían secretamente
entre los vulgares y las tinieblas. ¿Cómo diré? La oscuridad se corporizaba. No obstante, para los fines de mi relato, el sacerdote buscó posición más cómoda en su asiento y juntó los dedos como si fueran instrumentos preciosos. Se divertía enormemente y yo comprendí que estaba preparándose para una revelación. Fue en el 1891, repitió, cuando fui ahí a ocupar con otro de nuestros padres la casa misional. No les fastidiaré, caballeros, con el relato de nuestra llegada, aunque muchas de las cosas que vi me causaron asombro. Hasta aquel momento nunca me había parecido tan evidente el poder de los sacramentos. En los países civilizados, como ya he sugerido, el aire está cargado de gracia. Cada ser no es más que una ola del profundo mar. Al que carece el gran favor de Dios, no le falta su gracia, presente en cada bocanda de aire que respira. En torno a él hay templos, hay personas piadosas y religiosos. Hay a sus espaldas siglos enteros de plegarias. Los edificios mismos que entran, como nos ha explicado M. Huysmans, tienen la patina a las oraciones. Aunque sea una criatura malvada, está aún en la casa de su padre, y el retorno de la muerte a la vida no es al fin y al cabo un cruce del abismo. Esto parece misa, güey. Pero allá en la sufrir no hay términos medios. Todo es divino o satánico, negro o blanco, cristiano o infernal. Uno está, por decirlo así, en la Ribera Maya, observando los rompimientos de la gracia, y cada una de ellas es un milagro. He visto a santos catecúmenos echar espuma por la boca, con los ojos en blanco, al caer sobre ellos el agua salvadora y salir de ellos los que tenían en su interior. Como dice el Evangelio: Spiritus conturbatit illum, et illisus interram, volubataur spumans. El padre Meuron hizo una nueva pausa. Me interesó escuchar esta corroboración de evidencias llegadas a mis oídos en otras ocasiones. Más de un misionero me había contado lo mismo, y en sus relatos yo había vislumbrado un paralelo de aquellos que nos dejaron los primeros predicadores de la fe cristiana en los primitivos tiempos de la iglesia. Yo era incrédulo al principio, continuó el clérigo, hasta que vi esas cosas con mis propios ojos. Un viejo sacerdote de la misma reprendió mi incredulidad. Eres ignorante, me dijo. Aún tienes las ínfulas de los recién salidos del seminario. Y sus palabras, amigos míos, eran justas. Un lunes por la mañana, estando reunidos en consejo, advertí que aquel viejo sacerdote tenía algo que decir. Se llamaba Láser. Guardó el más absoluto silencio hasta que quedaron resueltos todos los asuntos de poca monta, y entonces se acercó con el padre rector. Monseñor ha escrito, dijo, y me ha otorgado el permiso necesario para realizar esa diligencia que usted conoce, padre mío, y me ordena llevar conmigo otro sacerdote. Solicito que sea el padre Meuron quien me acompañe. Este joven celoso misionero necesita una lección. El rector me miró con una sonrisa y luego miró al padre Lesser y asintió con la cabeza, dándole su venia. El padre Lesser le explicará todo. El buen padre me explicó todo. Al parecer, se trataba de un exorcismo. Una mujer que vivía con su madre y con su esposo, dijo el padre Lázaro. Había sido afligida por el demonio. Era una catecúmena y durante varios meses se mostró muy devota. Y todo marchó perfectamente hasta que el domingo lanzó ese asalto contra su alma. El padre Lázaro visitó a la mujer, la examinó y envió su informe al obispo, solicitándole permiso para exorcizarla. Y ese permiso había llegado por la mañana. No me atreví a decir al sacerdote que estaba errado y que se trataba de un ataque de epilepsia. Yo había leído algunos libros para adquirir conocimientos médicos, y todo lo que entonces oí pareció confirmar mi diagnóstico. Los síntomas estaban ahí, fáciles de descifrar. El padre Meuron hizo nuevamente aquel pequeño gesto del que hablé antes. En mi juventud yo sabía más que todos los padres de la iglesia. Aquellos achaques de
endemoniada no eran más que afección del cerebro, sueños y fantasías. Y si los exorcismos parecían dar resultados agentes, ello era el efecto que ejercía en su imaginación la solemnidad del rito. Nada más. Puta, güey, está bien larga esta madre, güey. Sí. Y está muy pesada la lectura, güey. O sea, está interesante porque es como una conversación más real entre sacerdotes. Ajá. Y al parecer estamos a punto de escuchar detalles de un caso de exorcismo. Pero sí, si es muy largo, quizás no valga la pena. ¿Me ayudas tú? ¿Qué tanto le falta? No sé. Ya me cansé, güey. Es que puse muchas palabras que no conozco y está pesado, güey. Sí, más que lo que te canses tú, pues que esté muy largo, pues tampoco está chido, ¿verdad? Ajá. A ver, déjale un pedazo yo. A ver. Nomás que ahora para saber dónde te quedaste va a estar medio cabrón. Ok. Aquí. Ok. Ya. Donde dice en mi juventud. Ok. Yo le doy otro pedazo y tú le das otro pedazo y a ver si acabamos. A ver. En mi juventud, yo sabía más que todos los padres de la iglesia. Aquellos achaques de endemoniados no eran más que afección al cerebro, sueños y fantasías. Y si los exorcismos parecían dar resultado en esas gentes, ello era el efecto que ejercía en su imaginación la solemnidad del rito, nada más. Rió con feroz ironía. Ustedes lo saben todo, caballeros. Mis deseos de dormir se habían esfumado. El sacerdote francés era más interesante de lo que yo pensaba. Su aparatosidad se había disipado. Su voz temblaba un poco mientras denunciaba su propio engreimiento y empecé a preguntarme cómo se había producido ese cambio en su estado de ánimo. Salimos aquella tarde, dijo retomando su relato. La mujer vivía en un extremo de la isla, a un par de horas de viaje, y mientras caminábamos, el padre Lasser me contó algo más del caso. Al parecer la mujer blasfemaba, echaba espuma por la boca y ponía los ojos en blanco. Una afección cerebral, me dije. Le inspiraba terror el agua bendita y tan fieramente se debatía que nadie osaba echársela, porque le han enseñado a tenerle miedo. Y el buen padre hablaba, mirando de reojo, y yo sonreía para mis adentros, convencido de que era un viejo simple, que no había estudiado los nuevos libros. Se tranquilizaba después del anochecer, siguió y consentía en comer un poco. Casi todos sus ataques se producían al mediodía. Al oírlo, sonreí nuevamente. Yo conocía el motivo. El calor la afectaba. Era natural que al caer la tarde se sosegara. Si fuese el poder de Satanás el que la dominaba, seguramente se pondría más furiosa en la oscuridad que en la luz. Así lo declaran las escrituras. Algo de esto dije al padre Lasser, como si se tratara de una pregunta, y él me miró. Tal vez, hermano, dijo, ella esté más cómoda en la oscuridad y tema la luz, y por eso se apacigua cuando se pone el sol. Yo torné a sonreír para mis adentros. Cuánta piedad, me dije, y cuánta simpleza. La casa donde vivían aquellos tres seres estaba un poco apartada. Era una vieja barraca a la que se habían mudado una semana antes, porque los vecinos ya no podían soportar los gritos de la mujer. Llegamos antes de que anocheciera. Era una tarde opaca, pesada y agobiante, y al avanzar por el sendero vi a la izquierda, entre la maraña de árboles, la montaña humeante. Nos rodeaba un gran silencio, no se agitaba el viento. Hay participación especial aquí de Hatsibe. Si se escuchan voces, ya saben. Y cada hoja se recortaba en acero contra el cielo colérico.
Luego vimos el techo del cobertizo allá abajo y una nubecita de humo que escapaba por un agujero, pues no había chimenea. Nos sentaremos un rato aquí, hermano, dijo mi amigo. No entraremos en la casa hasta que anochezca. Sacó su breviario y empezó a rezar sus maitines y laúdes, sentado en un tronco caído al costado del sendero. Todo estaba silencioso y yo experimentaba terribles distracciones porque era joven y me sentía muy excitado. Y aunque estaba convencido, excitado... Estaba excitado, Dalis. No manches. Excitado en el sentido de emocionado, yo me imagino. Y aunque estaba convencido de que no vería otra cosa que un ataque de epilepsia, no es esto agradable de ver. Pero finalizaba mi primer nocturno cuando vi que el padre Lacer desviaba la vista del libro. Estábamos sentados a unos 30 yardas del techo de la cabaña, construida en una depresión de suerte que el techo de la misma quedaba al nivel donde nos hallábamos sentados. Debajo había un pequeño espacio abierto de unas 20 yardas de ancho, y más allá se extendía el bosque y luego el humo de la aldea contra el cielo. Vi también el brocal. Vi también el brocal de un pozo junto al cual había un cubo y parado junto a este un hombre, un negro muy erguido, con una vasija en la mano. Aquel sujeto se dio la vuelta, nos vio y dejó caer la vasija, y yo alcancé a ver sus dientes blancos. El padre Lacer se incorporó y se llevó el dedo a los labios, asintiendo una o dos veces con la cabeza. Señaló al oeste, donde el sol iba tocando el horizonte, y el individuo respondió a su vez con un movimiento de cabeza y se inclinó para recoger la vasija. La llenó con el agua del balde y regresó a la casa. Miré al padre Lacer y él devolvió mi mirada. Dentro de 5 minutos, dijo, ese es el marido, no le ha visto las heridas, solo le había visto los dientes, repuse. Y mi amigo meneó nuevamente la cabeza y se dispuso a concluir su nocturno. El padre Meuron hizo una nueva pausa dramática. Su rostro rubicundo parecía un poco más pálido que de costumbre, aunque no había contado aún nada capaz de justificar su horror. Evidentemente algo se avecinaba. El rector se inclinó hacia mí y susurró, poniendo la mano a modo de pantalla, y en relación con lo que el francés había referido minutos antes, que ningún sacerdote está autorizado a pronunciar un exorcismo sin especial consentimiento de su obispo. Yo asentí y le di las gracias. Los ojos del padre Meuron recorrieron el círculo de oyentes con un fulgor terrible. Entrelazó las manos y dijo: cuando no se veía del sol más que el rojo borde sobre el mar, bajamos a la casa. El sendero llegaba a la altura del techo del cobertizo. Después se replegaba y descendía. Pasaba ante la ventana y desembocaba frente al cobertizo. Al pasar frente a aquella ventana, en pos del padre Lacer, que llevaba su bolsa con el oficionario y el agua bendita, miré furtivamente, pero no vi otra cosa que el resplandor del fuego, y no se oía ruido alguno. Eso me pareció terrible. La puerta estaba cerrada cuando llegamos, y al alzar la mano el padre Lacer se oyó en el interior un aullido de bestia. Llamó a la puerta y me miró. No es más que epilepsia, pensé. El padre Meuron se interrumpió y nos miró a todos con sonrisa irónica. Después entrelazó las manos por debajo de la barbilla, como un hombre aterrorizado. No les diré todo lo que vi cuando encendimos la vela y la pusimos sobre la mesa. Apenas les contaré una pequeña parte. De lo contrario, queridos amigos, no tendrían buenos sueños como no los tuve yo esa noche. La mujer estaba sentada en un rincón junto al fuego, los brazos atados con cuerdas a una silla y las piernas amarradas también a las patas de la silla. Caballeros, esa criatura ya no parecía una mujer. El aullido del lobo brotaba de sus labios. Esto es como que la parte interesante, pongan atención. Pero en ese aullido había palabras. Al principio no comprendí, hasta que empezó a hablar en francés.
Dios, la espuma le caía de la boca como si fuera agua y sus ojos, yo me eché a temblar cuando los vi. Empecé a volcar el agua bendita junto a las velas. Había un plato de carne sobre la mesa, carnero asado según creo, y un pedazo de pan. Recuerden eso, esa carne y ese pan parados ahí. Torné a decidirme que no era más que un caso de epilepsia, o en el peor de los casos, de locura. Amigos, probablemente pocos de entre ustedes conozcan la fórmula del exorcismo, no figura en el ritual ni en el pontifical, y yo mismo no puedo recordarla, pero empezaba así. El francés se compró y quedó de espaldas al fuego, con el rostro en sombra. El padre Lacer estaba aquí, con su sobrepelliz y su estola, y yo a su lado. Ahí donde está mi sillón estaba la mesa cuadrada, al alcance de la mano, con el pan, la carne, el agua bendita y la vela. Detrás de la mesa estaba la mujer, su esposo al lado de ella, a la izquierda, y la anciana madre ahí, sobre el piso, rezando su rosario y llorando. Cuando el padre estuvo dispuesto, después de decir unas palabras a los otros, me indicó por señas que alzara nuevamente el agua bendita. En aquel instante, la posesa estaba tranquila y la roció. Cuando levantó la mano, ella alzó los ojos y había en ellos una expresión de terror, como si fueran a golpearla, y al caer las gotas saltó hacia adelante, y la silla también. Su marido se abalanzó sobre ella y arrastró la silla al punto de partida, pero era terrible verlo. Sus dientes brillaban como si estuviera sonriendo, pero las lágrimas corrían por su cara. Entonces gritó como un niño adolorido, como si el agua bendita la abrazara. Alzó los ojos y clavó la mirada en su hombre, rogándole que enjugara las gotas. Y mientras sucedía todo esto, yo seguía diciéndome que no era otra cosa que el terror de su mente por el agua bendita, que era imposible que estuviese poseída por Satanás, que no era más que locura y epilepsia. ¿Cuánto falta? El padre Lacer siguió rezando. Hijo de su puta madre. Yo creo que ya con eso entendemos el punto de la historia, ¿no? Sí, la mujer estaba poseída. Tenía signos muy feos. El hombre estaba escéptico, no creía. Pero pues yo creo que conforme la historia avanza iban a haber señas más evidentes de que evidentemente estaba poseída. Y pues... Sí, las posesiones pues pueden ser impactantes, supongo. Pero la pinche historia que me agarré más pinche... Parece sacado de un libro, o sea... ¿Cómo Está no? escrito realmente como si fuera sacado de un libro. Sí. La neta me pasé de gota. ¿No es sacado de un libro? No he sacado un libro. Ok. El que sea que haya escrito eso, pues se lo tomó muy en serio. De madre. Demasiado, sí. De madre. Chance, y sí he sacado como que de un libro, güey. De que un tipo de los relatos de Lovecraft o algo similar, no sé. Es que hasta, de hecho, la ¿cómo se llama? La redacción es muy avanzada, güey. Sí, no es nivel historia de internet. No, pues me costó leerla, güey. Los términos, varias palabras que utiliza. Es como lenguaje no antiguo, pero pues es una manera de hablar el español que no se acostumbra tanto. Me costó leerla, güey. Sí, está difícil seguirle el hilo. Sí. Sí, güey, yo lo primero que leí no estaba entendiendo ni putas, güey. No, ni yo. No. Yo empecé a entender cuando ya narraban como que iban al exorcismo. Sí, como que ya decían, bueno, ahora sí vamos, pero luego como que decían... Al principio como que eran varios padres hablando de experiencias suyas. Y lo que vosotros sois los que tienen la clarísima no sé qué puta. Ajá. Sí. Calmao. Pero bueno, se quedarán con el suspenso. Esta vez fue historia de suspenso. ¿Qué pasa al final? No van a saber. Ese es el chiste de esta historia. Así es. No van a saber si exorcizaron a la mujer, si tenía pedos mentales. Sí, tenía epilepsia y locura, como decía el otro. Así que... Sí, terminó de hacerse la paja el del principio. Yo eso no entendí. ¿Qué pedo? O sea... ¿Qué pedo, güey? Bueno, sí. Pasemos a otra historia, güey. Sí, gente. Yo traigo la última historia del día de hoy. Es un poco más breve que mi historia... mi primera historia.
Pero bueno, es interesante de todos modos. Esta es la historia que nos cuenta una chica que se la transmitió su abuela. Es algo que a ella se lo platicó su abuela. No lo vivió ella en carne propia. Y pues esta historia, como se trataba de la abuela, pasó ahí más o menos por los años 60. Esto ya pasó hace varios años. Y se trata de que esta chica, que es la abuela, pero de ahora en adelante, digámosle simplemente muchacha, y sus amigas cursaban el bachillerato por esos tiempos. Y el chiste de esto es que ellas estaban en el turno nocturno. Ellas no iban en la mañana, como la mayoría de la gente. Ajá. Y vivían en un pueblo pequeño. No vivían en una ciudad grande. Siempre cuando salían de la escuela, pasaban por una iglesia que estaba a medio camino entre la casa de ellas y la escuela. Y de hecho, esta iglesia, la muchacha, la abuela de la persona que nos hace llegar la historia, ella cuenta que en esa iglesia ella siempre se sentía muy incómoda. Sentía como que las monjas la miraban fijamente, sentía como que la juzgaban. Así ella fuera vestida de la manera más cubierta posible, ella le daba la impresión de que la miraban de manera prejuiciosa, con incluso odio. Entonces, como que esa iglesia a ella le daba malas vibras, y más las monjas que ahí residían. Ajá. Entonces, bueno, un día, cuando salieron del bachillerato, ya en la noche, de regreso a casa, se toparon con la feria del pueblo, que estaba colocada por esas fechas. Entonces, ahí perdieron un poco de tiempo y se les terminó haciendo tarde. Entonces, por miedo de que las regañaran, porque pues en esos tiempos ustedes sabrán que de repente los padres eran muy estrictos y tenían medidas rigurosas que a día de hoy ya no se tienen, con pegarle a los hijos básicamente. Entonces, ellas no querían que las regañaran, así que dijeron, vámonos rápido, ya nos vamos a la feria y dirijámonos a nuestras casas. Lo que pasa es que en el camino pasaron por la iglesia y vieron las luces encendidas, a pesar de que ya era tarde, lo cual no era común, porque pues cuando ellas pasaban de regreso de la escuela, más temprano incluso, típicamente, siempre estaban apagadas las luces, y hoy que era más tarde, estaban encendidas. Esto les llamó la atención, se acercaron un poco, y conforme se acercaban, incluso podían escuchar como gritos desde adentro de la iglesia. Se acercaron con cuidado a una de las ventanas para ya poder ver y no limitarse nada más a escuchar. Y por el ángulo que tenían no podían ver demasiado ni con lujo de detalle, pero podían ver que las monjas estaban así como que puestas en fila por algún motivo. Ajá. Fueron a otra de las ventanas de la parte de atrás para ya tener un ángulo mejor. Y veían que las monjas se estaban subiendo como que a un estrado. Tenían como que un estrado ahí en la iglesia cerca del altar. Y pues para la atención de ellas pudieron ver que estaban subiendo las monjas al estrado. Y conforme subían se desvestían y la Madre Superiora las latigaba. O sea, ellas estaban presentando toda esa situación de la Madre Superiora disciplinando a las monjas por algún motivo. Ajá. Aparte de esto, después de varias monjas que simplemente las latigaron, pudieron ver cómo incluso a una de las monjas, tristemente y trágicamente, la colgaron y pues terminaron con su vida, porque supuestamente había desacatado algún tipo de regla. Ajá. Las amigas de la muchacha, después de ver esto, quedaron aterrorizadas y ellas salieron huyendo. Pero la muchacha, la abuela de la chica que nos cuenta la historia, se quedó para ver más, como si no hubiera visto ya suficiente. Sí. Pero bueno, ella se queda viendo y ya después de esto
pudo ver cómo las monjas y la Madre Superiora como que ya dejaban este proceso de latiguear y de repente todas se sentaron en rodillas y comenzaron a hablar en lenguas, muy probablemente en latín o algo similar. Se sentía un aura muy pesada, una energía densa que a ella la hacía sentirse incómoda, Sí. pero pues por algún motivo ella se quiso quedar a ver. Y ella cuenta, ella narra, ella platica que después de los cánticos en lenguas que estaban haciendo, pudo ver como que una figura estaba emergiendo del altar. No podía verla con mucho lujo de detalle. Ella podía ver una sombra realmente, pero en la sombra podía apreciar que se trataba de una figura humanoide, de algo que parecía una persona, un hombre, pero pues como si tuviera patas de animal, ¿no? Lo típico. Este animal apareció y después de que el animal apareció, ahí sí ella ya decidió que ya no quería ver más, ya estaba demasiado aterrorizada y salió corriendo. Después de esto, su familia la seguía llevando a misa a esta iglesia, porque esa era la iglesia del pueblo que frecuentaba la familia. Y pues ella siempre intentaba buscar la mejor excusa posible para no ir. Fingía estar enferma, pero pues como su familia sí era muy religiosa, muchas veces no se salía con la suya y aún así tenía que ir a misa, a esa iglesia. Y si antes se sentía incómoda, pues ahora se sentía 1000 veces más incómoda. Sí. Afortunadamente, después de eso, ella no volvió a ver algo similar. Ya cuando salía de la escuela, tanto ella como sus amigas tomaban otra ruta y pues claramente entre todas decidieron ponerse de acuerdo para no contarle a nadie, porque uno, las iban a tratar de locas básicamente, y pues se iban a meter probablemente en muchos problemas innecesarios si se ponían a contar lo que vieron esa noche. Entonces esa es la historia. No sabemos realmente qué pedo con las monjas de esa iglesia, con la Madre Superiora. Sí. Y pues esa chica y su nieta pues se quedarán con el misterio, y ahora ustedes también, de realmente qué es lo que pasaba en esa iglesia de ese pueblo en los años 60. Verga, güey. Puro misterio aquí en este podcast. Puro misterio, puro suspenso, puro no sabemos qué pasa al final. Así es. Como los informes de gobierno. Así es, güey. Verga, güey. Yes. Pues está macabro. Está macabro. Voy a tener pesadillas en la noche. Sí. ¿Sabes? Anoche, por primera vez en mucho tiempo, tuve lo que yo llamaría una pesadilla. Y se sintió raro porque yo ya hace mucho tiempo no tenía esa sensación de que te despiertas y tienes miedo. No sé si tú lo has vivido recientemente o no tan recientemente. Hace poquito tuve una pesadilla. Ahorita te la cuento si quieres. Ah, ok. Pues sí, esa sensación de despertar y tener miedo, yo ya hace mucho que no lo vivía. Y esta vez sí fue en plan, ok, saca el teléfono, ponte a ver cualquier cosa para despejar la mente. Fue una pesadilla rara, no recuerdo mucho. A mí me pasa con mis sueños que de repente como que son tan extraños que se me olvidan. Pero básicamente era como si yo estuviera en Silent Hill. Era como que mi propia versión de Silent Hill. Como que mi casa o lugares que yo frecuento, pero versión en el infierno. Y pues monstruos raros, personas que yo conozco pero deformadas. O sea, era como que una situación así. Y pues sí, eso fue lo que soñé y sentí miedo. Y se me hizo curioso. Verga, güey. Y te despertaste con miedo, güey. Me desperté con miedo y dije, verga. O sea, disfruté mucho jugar Silent Hill 2 porque jugué Silent Hill 2 recientemente. Nunca lo había jugado y me gustó mucho el juego. Pero como que me afectó, no sé. Te quedaste con la idea, güey. Ajá, sí, porque no sé si tú sabrás, pero Silent Hill se supone que es el infierno de cada uno, por así decir. Es como que tus demonios y tu interpretación.
Sí, pues está loco, a final de cuentas no existe nada de lo que ves. Ajá. Entonces, pues sí, como que me quedé pensando, ¿cómo se vería mi Silent Hill? Y pues ya como que soñé con eso. Verga, güey. Pues yo fíjate que hace poquito tuve un sueño. No tiene nada que ver con fantasmas. Pero sí fue un sueño que a mí me da terror porque involucra a mi familia. Primero, estaba aquí como que en la casa. Y luego, como que veía aviones de guerra que volaban. Y eso da miedo, güey. Ver aviones de guerra así como que, bueno, en un sueño, pero verlos así en vivo, cómo pasan y todo, como que causa miedo. Porque sientes que ya valió verga. Yo una vez tuve un sueño de que caían aviones en la ciudad. Sí. Y también era como que de mucho miedo, de que no mames, están cayendo aviones del cielo, ¿por qué? Sí. Y sí da como que miedo soñar con aviones. Pues esos aviones eran de guerra y cada vez que pasaban aviones a madre sentía así como que, ay, cabrón, que ya valió verga. Entonces, pues decían que ya había valido verga, que iba a empezar una guerra. Y luego salían como que helicópteros. Un chingo de helicópteros que se asomaban por las casas. O sea, como que buscaban a alguien. Bien raro, güey. El pinche helicóptero se asomaba así por la casa. Oh. Y me acuerdo que mi papá se las hacía de pedo. Se asomaban y lo... ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Acá, güey. Y yo le decía, vente, déjalos, no mames. Así, man. Ya. Y pues ya, güey, como que de repente bajaban unos... Pues no sé qué eran, güey. Soldados, no sé. Con tenis. Ajá. Sí, de hecho, creo que sí. Y nos decían, nos daban hojas y nos decían como que estaban buscando a alguien. No sé quién, verga. Y en eso llegaba mi mamá. Y llorando. Y le decía, ¿qué tienes? Me decía, perdón, hijo, es que... Pues yo estaba con Diana y con Hachibe. Y de repente se me perdieron y ya no sé dónde están. Y como que ya había una guerra en el mundo. Como que estaban evacuando a todo el mundo. Como que así, güey. Y pues se perdieron, güey. Y yo así de, no mames, ¿cómo que no están? Sí, digo, perdón, discúlpame, es que se me perdieron, no sé dónde las dejé. Las traía en el bolsillo y se me salieron. Yo tenía una Diana aquí. ¿Y dónde está? Entonces, pues le dije a mi papá, vamos a buscarlas. Y le dije, tú vas para allá y yo para acá. Entonces yo sentía mucha desesperación, güey. De que, pues no las hallaba, güey. Era una desesperación de sentir que ya nunca las iba a volver a ver. Que pues ya que les iba a pasar algo malo, güey. Porque estábamos como en una guerra, así raro, güey. Y yo corría, güey, corría y las quería hallar y yo no, güey. Y hasta que de repente la vi a Diana y a Hatsibe. Diana como que estaba pidiendo dinero, güey. Como si estuviera en situación de calle, así como que ayúdenme. Y luego se metió a una tienda. Y dije, no mames, ahí están. Y ya voltearon. Y corrieron a abrazarme. Y cuando corrieron a abrazarme me desperté. Y estaba Hatsue arriba de mí abrazándome, güey. Así me despierta la canija. Y sentí un pinche alivio cabrón, güey. Cuando me desperté, güey, dije, no mames. Pinche sueño ojete, güey. Acá, güey, dije, fue un pinche sueño nomás, güey. Pero la sensación de que no mames, ya valió verga. Ese tipo de sueños dan más miedo. Güey, sentí... Digo, que más que algo paranormal, son como situaciones más existenciales, por así pues, decir. Sentí horrible. Todo el día me lo pasé diciendo a Diana, no mames, pinche sueño ojete que tuve. No pude creerlo, güey. Cuando desperté y las vi ahí, güey, fue como que... güey. Un pinche alivio enorme, güey. Lo que hay que empezar a hacer es escribir nuestros sueños conforme los tengamos. Y cuando ya juntemos varios sueños interesantes, hacemos un capítulo... Porque te juro que yo sueño cada fumada, pero se me olvida. Se me olvida casi inmediatamente. Sí. Pero sí son sueños que justo después de despertarme, yo me quedo en plan... Estás enfermo, pa, ¿por qué sueñas eso? Güey, pues tú deberías de juntarlos. Fíjate que Diana también tiene sueños acá macarros. De hecho, hace poquito tuvo uno. Estuvo en un episodio, ¿no? De los tres contando sueños que hemos tenido. Tuvo uno en donde... Bueno, recientemente que acaba de fallecer mi abuelita.
Pues que estaba mi abuelita ahí abajo. Pero ella ya sabía que se había muerto, pues. Entonces ella llegaba y le hablaba a Hatsime. Y le decía, vente mi niña, vente. Vámonos. Y Ana le decía, no. No te vayas para con ella. Y mi abuelita se enojaba. Como que gritaba así, y la quería convencer, vente mi reina. Así le hablaba a mi abuelita Alice. Vente mi reina, vente, vámonos, vente conmigo. Y ya no la agarraba y decía, ni madres. Y se enojaba mi abuelita, güey. Y luego como que cambiaban de escena. Y estaban ahora en el funeral de mi abuelita. Ella en la caja. Y todo el mundo rezando. Y que cuando rezaban se enojaba mi abuelita, güey. Y así, güey, bien raro el pinche sueño. Está gacho el sueño. Sí, está feo. Porque pues va por un lado muy evidente, ¿verdad? Y, pues, Claro. sí. En muchos sueños siempre se quieren robar a Hatsime, güey. Se la quieren llevar. ¿Tuyo sí de ella o nomás? De ella. Ah. Normalmente de ella. Pues es un miedo que ella tiene. Sí. Sí, o sea, por experiencias del pasado, medio tiene sentido. Uh-huh. Pero qué feo. Sí, la neta, sí. Sí, güey. Pero bueno, estaría bien hacer un episodio hablando de esto. Sí, estaría bien, estaría bien. Por el momento, pues yo creo que ya acabamos nuestras historias. No sabemos cuándo. No les digo la próxima semana podcast porque, ¿verdad? Que en teoría ya no debería haber no tanto debería, pedo. No, ya. Pero pues sí, quién sabe. Pero en teoría la próxima semana toca hablando por hablar. Así que cuéntate otra. Tocaría hasta la otra semana. Casi que en agosto ya. En mis vacaciones. Entonces, pues nos vemos, gente. Nos cuentan qué tal este formato de nuevo. Y pues nos estamos viendo en un próximo episodio. Hasta la próxima, gente. Chao. Chao.